Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la lectura de un cuento que ustedes me han compartido en la casilla de los comentarios, que se llama El ahogado más hermoso del mundo, escrito por Gabriel García Márquez. Entonces vamos a leer el cuento, vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento y vamos a hacer el análisis de contenido de este cuento, que normalmente es parte de los módulos de literatura si ustedes están tomando esta asignatura normalmente en la universidad. Antes de continuar, los invito por favor a suscribirse a este canal, regalarme un like y compartir el link de todos mis videos en sus redes sociales. Recuerden que tenemos videos nuevos los miércoles, los viernes y los domingos. También recuerden que si ustedes necesitan ayuda de una tutora personalizada, se pueden unir a mi programa de membresías desde $34.99 al mes hasta $399.99 al mes. Esto obviamente en dependencia de sus necesidades, de la cantidad de horas que ustedes necesitan, de qué tan difícil está siendo el curso, y eso es un pequeño comercial que siempre hacemos en este canal por si ustedes desean contratar mis servicios como tutora personalizada. Les recuerdo también que si ustedes quieren donar dinero a este canal, pueden unirse a mi membresía de $2.49 al mes. Si ya quieren clases, entonces hay diferentes niveles: $34.99, $99.99, que bueno, es la más popular en este momento. También tengo la de $399.99 si necesitan muchas horas al mes, 15 horas específicamente, y el nivel de $249.99 si necesitan una tutora de tesis que los ayude a hacer sus preguntas de investigación, a elaborar sus objetivos generales, objetivos específicos, también que los ayude a elaborar un marco teórico, elaborar toda su metodología, sus instrumentos de recopilación de información, sus recomendaciones, conclusiones y obviamente análisis de los resultados, hallazgos y su lista de referencias. Entonces, para que ustedes también lo tengan presente, que pueden unirse a mi programa de membresía si necesitan recibir tutorías personalizadas conmigo. Bien, este es un cuento escrito por Gabriel García Márquez, que ustedes saben que es probablemente el escritor más importante en el género del realismo mágico. Se llama El ahogado más hermoso del mundo. De hecho, pues nunca lo había leído, pero ustedes me lo compartieron. Me pareció un cuento interesante porque es relativamente corto y hay varias figuras retóricas que podemos encontrar en este cuento. De hecho, desde el título estamos recibiendo bastante información, porque cuando dice el ahogado más hermoso del mundo, evidentemente aquí tenemos una hipérbole, ¿no? El ahogado más hermoso del mundo. Hay un lenguaje hiperbólico o exagerado. Bueno, sabemos que Gabriel García Márquez nació en Colombia, es un escritor que tiene muchísimas obras, ganó el Nobel de Literatura por 100 años de soledad y obviamente pues tiene muchísimas obras que hemos analizado en este canal: Crónica de una muerte anunciada, analizamos Del amor y otros demonios, hemos hecho de hecho un árbol genealógico de 100 años de soledad para que les sea más fácil entender el cuento, y tenemos diferentes videos sobre sus obras. No sabía que él se había dedicado durante un tiempo a escribir cuentos, entonces me pareció un cuento refrescante donde identificamos claramente su estilo, ¿no? Este estilo del realismo mágico. ¿Y qué es este realismo mágico? Es contar cosas, obviamente, que son mágicas, pero que los personajes del cuento ven como algo normal. Entonces, vamos a iniciar la lectura juntos y vamos a ir encontrando las figuras retóricas o de pensamiento y vamos a ir haciendo a la par el análisis de contenido. Dice el cuento así: los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Aquí tenemos un epíteto en barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Vean ustedes aquí cómo se mencionan elementos en esta numeración. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas
y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima. Y solo entonces descubrieron que era un ahogado. También hay una repetición de la I, si ustedes se fijan aquí, esto se conoce como polisíndeto. Entonces, vamos a seguir leyendo. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo. Aquí evidentemente tenemos una antítesis en enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos. Aquí tenemos obviamente un epíteto. Casi tanto como un caballo. Y se dijeron que tal vez había pasado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Evidentemente aquí tenemos una exageración, ¿no? Cuando dice y el agua se le había metido dentro de los huesos, obviamente estos son una especie de creencias populares, ¿no? Que tienen las personas con respecto a los ahogados, ¿no? Que de eso trata este cuento. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas sí cabía en la casa. Obviamente que hay un lenguaje hiperbólico, ¿no? Que es un hombre muy, muy grande, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. O sea, este ahogado tiene la característica de que es extraordinariamente grande. Es muy, muy, muy grande. Tenía el olor del mar y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. Esto también es interesante, dice, porque su piel estaba revestida de una coraza, aquí hay una metáfora, de rémora y de lodo. Es decir, que cuando encuentran el cadáver ni siquiera se le podía ver la cara ni la piel, ¿no? Porque llevaba seguro mucho tiempo en el mar y se le habían pegado animales, rémoras en toda la piel, ¿no? No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. Aquí tenemos un epíteto. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas, otro epíteto, con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. O sea, aquí está describiendo cómo es el pueblo. Y si ustedes se fijan, es un pueblo destruido, desértico, no tiene flores. Entonces, vean ustedes, la tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños. ¿Puede el viento llevarse a los niños? Pues no literalmente, porque evidentemente esto es una personificación. Y los pocos muertos, un epíteto aquí, que les iban causando los años, tenían que tirarlos en los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo, y todos los hombres cabían en 7 botes. Así que cuando encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Es decir, que este muerto no pertenecía a este pueblo, era un muerto de otro pueblo. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando el ahogado. Aquí también vemos los roles tradicionales de género porque vemos que los hombres salen a trabajar, salen a preguntar si alguien conoce a un ahogado que haya desaparecido. Y esto es importante, ¿ok? Porque vemos claramente los roles de género. En cambio, pues las mujeres se dedican al cuidado de las personas, de la familia. Y por eso vemos que aquí dice, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Y sigue hablando de estos roles de cuidado, ¿no? Tradicionalmente establecidos para las mujeres. Le quitaron el lodo con tampones de esparto, le desenredaron el pelo, los abrojos submarinos, y le raparon la rémora con fierro de desescamar pescados, ¿no? O sea, lo comienzan a limpiar, ¿no? Y a remover todos estos elementos que no permiten ver la cara y el cuerpo de este hombre, ¿no? Empiezan como a descubrirlo. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas. Aquí en océanos remotos hay un epíteto y en aguas profundas hay otro epíteto. Y que sus ropas estaban en piltrafas, o sea, como destruidas, ¿no?
como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Aquí el cómo nos indica claramente la presencia de un símil o comparación. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario, un epíteto, de otros agados de mar, ni tampoco la catadura sólida y menesterosa de los agados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. Entonces vemos también aquí un lenguaje hiperbólico, un lenguaje exagerado, ¿no? No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no le cabía en la imaginación. Entonces, este es un hombre súper alto, ¿no? Y que los impresiona además porque está muy bien armado. Obviamente, esto de bien armado se refiere a su potencia sexual, ¿no? No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para tenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. Aquí hay nuevamente un lenguaje bastante hiperbólico, ¿ok? Porque, a ver, no encontraron una cama lo bastante grande para tenderlo, ni una mesa lo bastante sólida para velarlo, ¿ok? Obviamente está muy exagerado este tema de que es un hombre muy grande. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. O sea, aquí menciona, aquí hay también una exageración, ¿no? O sea, no le sirvieron los pantalones de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más fuertes, ni los zapatos del mejor plantado. O sea, no le quedaba nada, ¿no? Porque era un hombre muy grande. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo contemplando el cadáver entre puntada y puntada, le parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto, porque algo interesante que vamos a ver en este cuento es la transformación, cómo este ahogado impacta al pueblo, porque vamos a ver que al inicio de la obra el pueblo es un pueblo sin flores, desértico, abandonado, y al final del cuento va a terminar siendo un pueblo totalmente diferente. ¿Okay? Los hombres inspirados por este ahogado van a tratar de mejorar el pueblo, de trabajar más, las mujeres van a tratar de embellecer el pueblo. Y vamos a ver también ciertas alusiones, por ejemplo, a la Ilíada y la Odisea, ¿no? Donde nosotros vemos a Ulises, ¿okay? Que está pues perdido fuera de su casa. Y entonces, en cierta manera, este cuento está como inspirado en esta imagen de Ulises, ¿no? Ese ser que se va de su casa, que abandona a su familia, ¿okay? Y que va viviendo muchas aventuras. Entonces, se parece un poco, ¿no? A este concepto de Ulises, de una persona que se ha ido de su pueblo, del lugar donde nació, que ha muerto y que ha llegado a este otro pueblo y que va a impactar además tanto a los hombres como a las mujeres de este pueblo. Entonces vamos a seguir leyendo. Pensaban que si aquel hombre magnífico, aquí tenemos nuevamente un epíteto, hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Bueno, nuevamente aquí tenemos un lenguaje hiperbólico, ¿no? O sea, su casa hubiera sido la más grande, sus puertas hubieran sido las más anchas, el techo más alto, el piso más firme, todo en un lenguaje muy hiperbólico, ¿no? Haciendo alusión, obviamente, a que este hombre es enorme y por tanto también su mujer hubiera sido la más feliz, obviamente, pues por todo el uso de la cama, ¿no?
Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados, ¿no? También una exageración en todo el cuento. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche. Aquí también hay una antítesis, no lo contrario, lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una sola noche, no lo contrario siempre. Y terminaron por repudiarlo en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y más mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dédolos de fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, aquí tenemos una literación en la repetición de dos palabras muy parecidas, pasión, compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Entonces vemos también cómo a lo largo del cuento este hombre va adquiriendo como una humanización. Hay una personificación, ¿no?, de este ahogado que al principio es como una especie de cuerpo, no se le ve la cara, no se le ve la piel, pero lo van como develando, limpiándolo e incluso le llegan a poner un nombre, ¿no? Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa tendido entre flores y con unos zapatos de charol pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana, aquí hay un epíteto. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Aquí hay un imposible, ¿no? Porque si es un muerto, ¿cómo puede tener fuerzas ocultas de su corazón? Pero bueno, evidentemente esto es una figura retórica, ¿no? Y las fuerzas ocultas de su corazón, hay una personificación. Hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. ¿No? Aquí hay una personificación también del viento y del mar. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban, nuevamente una personificación del silencio. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos, ¿no? Entonces aquí también nos da información importante. Vean ustedes que ya le cortan las uñas, le rapan la barba y no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos porque no cabía en ningún lado. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, un epíteto, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: «Siéntese aquí, Esteban, hágame favor». Y él, recostado contra las paredes, sonriendo: «No se preocupe, señora, así estoy bien», con los talones en carne viva, otro epíteto, también una exageración, y las espaldas escaldadas, un epíteto, de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. «No se preocupe, señora, así estoy bien», solo para no pasar la vergüenza de desbaratar la silla y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían «No te vayas, Esteban, espérate, siquiera que hierva el café», eran los mismos que después susurraban «Ya se fue el bobo grande»,
que bueno, ya se fue el tonto más hermoso. Entonces vemos también aquí como envidia de parte de todos estos hombres que han estado en contacto con Esteban, porque Esteban no solo es grande, no solo es guapo, no solamente es un hombre muy viril, sino que además impresiona a todas las mujeres, ¿no? Y aquí me llama la atención estos cambios de narrador, porque aunque empieza contando la historia un narrador omnisciente que lo sabe todo, de pronto Esteban, que es el protagonista de la historia, va a hablar dentro de la obra. Entonces es interesante aquí este cambio de narrador. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo cual pues, es como algo un poco ilógico porque si está muerto obviamente no le molesta la luz, pero bueno, ahí este realismo mágico, ¿no? Como si estuviera vivo. Lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Aquí hay una personificación porque no se pueden abrir grietas de lágrimas en el corazón de nadie. Pero obviamente, pues Gabriel García Márquez está usando todas estas figuras retóricas o de pensamiento para darle una mayor belleza a este cuento. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos y volviendo cada vez más a Esteban hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso, el más servicial, el pobre Esteban. Ven ustedes aquí una serie de enumeraciones, ¿no? Aquí lo dice, volviendo cada vez más Esteban hasta que lo lloraron, hasta que fue el hombre más desvalido, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Es decir, las mujeres no querían que los hombres se llevaran este cuerpo, porque estaban como enamoradas, ¿no?, de este hombre. Y cuando sus hombres regresan del trabajo y le dicen que no saben a qué pueblo pertenece Esteban, ellas se alegran. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer, ¿no? Aquí nuevamente vemos una antítesis, también juego de roles de parte de los hombres, que pues normalmente un poco se burlan de las frivolidades de las mujeres, ¿no? Cansados de las tortuosas abrigaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Entonces aquí también sol bravo, día árido, ¿ok? Tenemos varios epítetos que nos dicen cómo es el ambiente de ese pueblo. Improvisaron unas angarillas con resto de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Entonces, a diferencia de las mujeres que quieren retener el cuerpo, que se quieren quedar con Esteban porque es guapo, porque es bello, los hombres que sienten envidia por esa atracción que tienen sus esposas por este ahogado, quieren devolverlo al mar. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia. Bueno, obviamente hay un lenguaje bastante hiperbólico, peces ciegos, buses que se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes, aquí tenemos un epíteto, no fueran a devolverlo a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Aquí tenemos un símil o comparación a través del nexo con. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas, un símil, picoteando amuletos de mar en los arcones, unas estorbando por aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios de buen viento, otras estorbando allá para abrocharle una pulsera de orientación, y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al hígado las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor para un forastero.
O sea, los hombres, es decir, están molestos porque dicen ellos, ¿por qué las mujeres no quieren que nos llevemos el cuerpo? Porque lo visten, le ponen amuletos, escapularios. Recordemos que hasta este punto los hombres no le han visto la cara a este hombre, porque las mujeres le han tapado el rostro. Entonces, si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones, pero ellas seguían tripoteando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo una antítesis, tropezando mientras se les iba en suspiros, lo que no se les iba en lágrimas, ¿no? Entonces, ellas quieren retener a este hombre y los hombres pues no quieren. Así que los hombres terminaron por despotricar de que cuando acá semejante alboroto, un epíteto, por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de, no puedo decir la palabra en YouTube, y recuerden que aquí hay una enumeración, ¿no? Aquí lo tenemos. Vean, de que cuando acá semejante alboroto, por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de... Entonces hay una enumeración, ¿no?, de las características de este hombre. Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara y también los hombres se quedaron sin aliento. Aquí viene algo bien interesante. El ahogado no solamente ha impresionado por su belleza a las mujeres, sino también a los hombres del pueblo. Y hasta tiene nombre. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, que para que ustedes sepan, Sir Walter Raleigh fue un pirata, ¿okay?, que normalmente invadía las costas de Latinoamérica y estaba buscando esa legendaria ciudad del Dorado. Entonces es un pirata muy conocido, de hecho realmente sí existió. Entonces aquí vemos la intertextualidad que propone Gabriel García Márquez. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo. Aquí viene otra enumeración, con su guacamaya en el hombro, con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo. Y ahí estaba tirado como un sábalo, sin mero comparación, sin botines, con unos pantalones de 7 mecinos y esas uñas callosas que solo podían cortarle a cuchillo. Aquí vemos nuevamente el uso de la hipérbole y también el epíteto, porque dice las uñas callosas que solo podían cortarse a cuchillo. O sea, las uñas eran tan grandes que se la tenían que cortar con un cuchillo. Obviamente, nuevamente aquí vemos un lenguaje muy hiperbólico, muy exagerado. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Aquí en la repetición de ni tenemos un polisíndeto, que es la repetición de conjunciones. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo. Aquí en yo mismo tenemos un pleonasmo, un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastablillado como quien no quiere la cosa por los acantilados. Aquí tenemos una comparación con el nexo como. Para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie. Vean ustedes aquí la reduplicación, para no andar estorbando, para no molestar a nadie, con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Aquí viene algo bien curioso, como García Márquez deja nuevamente que el personaje vuelva a hablar, ¿no?, a dirigirse directamente al lector. Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces de hipérbole, los que tenían amargas las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los agados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Entonces aquí viene otro imposible. ¿Cómo puede ser que el muerto se dirigiera directamente a los hombres del pueblo? Obviamente es un imposible, pero aquí nuevamente tenemos el efecto del realismo mágico, ¿no?, de cómo Gabriel García Márquez cuenta cosas que pues son completamente imposibles. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos, otro hipérbole, que podían concebirse para un ahogado expósito, un epíteto. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos, otro epíteto,
regresaron con otras mujeres que no creían lo que les contaban, y estos se fueron por más flores cuando vieron al muerto, y llevaron más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas sí se podía caminar. Vean ustedes la repetición de tanta, ¿ok? Y vean ustedes también la repetición de flores, flores, flores. Aquí vemos reduplicaciones dentro del cuento para tener un efecto en la sonoridad, en la musicalidad del cuento y también en la belleza. A última hora, el epíteto les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le dieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se les hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Entonces vemos también un tema muy importante dentro de este cuento, que es la trayectoria y la transformación. Es decir, cómo este ahogado, que curiosamente además está muerto, puede impactar un pueblo, ¿no? Cómo el pueblo va a cambiar debido a la influencia de este ahogado, a la belleza de este ahogado, y va a cambiar para hacerse merecedor de ser el pueblo donde nació Esteban, aunque sabemos que Esteban no nació en este pueblo. Recordemos nuevamente que esto es realismo mágico. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor, recordando antiguas fábulas de sirenas. Aquí hay un intertexto. En antiguas fábulas también hay un epíteto, en palo mayor hay un epíteto, y obviamente hay un intertexto porque hay una parte en la historia de Ulises donde le pide a sus hombres que lo amarren al poste del barco porque hay unas sirenas cantando, y entonces obviamente como las sirenas tienen este efecto seductor, él no quiere irse con las sirenas. Entonces aquí vemos ese intertexto. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia que por primera vez, de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Vean ustedes nuevamente la enumeración, ¿ven? La desolación de las calles, la aridez de los patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla para que volviera si quisiera. Vean cómo hay una personificación a este muerto, como si pudiera volver, y cuando lo quisiera. Y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo, porque recordemos que ellos lo van a devolver al mar. No tuvieron la necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás, pues el pueblo al final termina adoptando a Esteban como si fuera parte de ellos. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, una hipérbole, los techos más altos, los pisos más firmes, para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños, y que nadie se atreviera a susurrar en el mundo: ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso. Vean ustedes nuevamente el epíteto en bobo grande, en tonto hermoso, para que ustedes vean cómo las figuras literarias no solamente pueden estar en un poema, también pueden estar en un cuento o en una novela, y de hecho están. Mientras mejor sea el escritor, más figuras literarias va a usar en su obra. Porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres, un epíteto, para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo, excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que en los amaneceres de los años venturos, otro epíteto, los pasajeros de los grandes barcos, otro epíteto, despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, otra enumeración, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: miren allá, donde el viento es ahora tan manso, que se queda a dormir bajo las camas. Allá, vean la reduplicación en la repetición de allá, allá,
donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde mirar los girasoles. Hay una personificación a los girasoles, ¿no? Como si pudieran mirar al sol directamente, ¿no? Sí, allá es el pueblo de Esteban. Y básicamente de eso se trata este cuento, de la trayectoria y la transformación, cómo un ahogado puede impactar a un pueblo, ¿no? Básicamente lo que intenta reflejar García Márquez a través del cuento es el uso del realismo mágico, es la técnica del realismo mágico. Cómo puede aparecer un hombre que además es un gigante, es como una especie de ballena, y cómo va a impactar a todo el pueblo. Las mujeres se van a enamorar de él, van a querer que los hombres no se lleven el cuerpo. Los hombres van a querer al inicio llevarse el cuerpo por envidia, pero después, al conocer el cuerpo de Esteban, van a sentirse impresionados por su belleza, por su tamaño y por su virilidad. Porque también una de las características de Gabriel García Márquez es que siempre hacía estas alusiones un poco sexuales dentro de su obra, lo cual es normal porque al final lo que quiere es impactar al lector. Entonces vemos a lo largo del cuento que todo este pueblo, que al inicio va a ser un pueblo sin flores, un pueblo árido, un pueblo desértico, triste, con poca gente, va a terminar siendo transformado por este ahogado y va a ser uno de los pueblos más bellos, llenos de flores, y su gente va a cambiar debido a la influencia de este ahogado. Influencia que además es bastante divertida, porque es totalmente imposible. Al final el ahogado está muerto y vemos que a lo largo de la obra su cuerpo incluso como que toma vida, incluso le habla al lector, ¿no? Dice que él no hubiera querido ser tan grande, ni tan bello, ni tampoco impactar a este pueblo, ¿no? Lo cual es obviamente un excelente ejemplo de realismo mágico. Y si estás analizando este cuento, pues lo que te van a pedir es que obviamente hagas un análisis del contenido, cuáles son los temas que vemos dentro de la obra. Los temas, por ejemplo, están las relaciones de género, cómo las mujeres asumen los labores de cuidado, las labores domésticas y los hombres salen a trabajar, cómo la visión de los hombres y las mujeres es totalmente diferente dentro de este cuento. También vamos a ver algunas exageraciones, hay mucho lenguaje hiperbólico dentro del cuento, ¿no? El más hermoso, el más grande, o la parte que dice si las mujeres hubieran conocido a este hombre, su casa hubiera sido más grande, sus techos más altos, ¿no? Entonces hay todo un lenguaje hiperbólico dentro de este cuento con el objetivo de darle mayor belleza. Y al final vemos la trayectoria y la transformación de todas estas personas que viven en el pueblo y que van a tratar de ser mejores y merecedores de este ahogado que en definitiva ni siquiera pertenece al pueblo, pero que al final el pueblo lo va a acoger, lo va a adoptar como una persona que pertenece a su pueblo, aunque al final recuerden que ellos van a liberar el cuerpo, lo van a devolver al mar, pero aún así ya este pueblo no va a ser el mismo. Bueno, y muchas gracias a las personas que me compartieron este cuento. No lo conocía, El ahogado más hermoso de Gabriel García Márquez. Recuerden ustedes que lo importante a la hora de analizar un cuento es leerlo, identificar todas las figuras retóricas, hacer el análisis de contenido, analizar un poco quiénes son los personajes principales, los personajes secundarios. Obviamente el personaje principal es Esteban. Los personajes secundarios son el pueblo, los hombres y las mujeres. Y finalmente, dar una opinión acerca del cuento, ¿no? El cuento es breve, si se fijan son aproximadamente 4 páginas, ¿ok? Pero es interesante cómo Gabriel García Márquez logra, usando el realismo mágico, construir estas historias que nos recuerdan un poco el mundo de Macondo. Y si ustedes quieren que yo analice y lea otros cuentos, me lo pueden mandar a mi correo electrónico espanolencasalatinoamerica@gmail.com y con todo gusto lo analizamos. Les mando un beso y un abrazo. Les pido que se suscriban a este canal, que compartan el link de este video en sus redes sociales, que me regalen un like y que se unan a esta comunidad educativa. Los quiero un montón. Bye bye.